Lo que condena al ser humano a una eternidad sin Dios es un solo pecado que cometa. Uno solo. Uno solo que cometa a conciencia, o sea, entendiendo que lo que va a hacer es algo malo. En el instante en el que nosotros cometemos un pecado, conociendo el bien y el mal, sabiendo que es algo malo, por ejemplo, cuando salimos de la niñez y hay un caramelo en el súper y sabemos que es malo robar y nos lo llevamos. Ya nuestros padres nos habían dicho que no robáramos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en todos los corazones, aún en la persona que no quiere creer en Dios. Por eso le decís a un niño, no haga esto, no haga esto. Entonces, cuando el niño ya comprendiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo hace, ahí es donde inicia la condena del ser humano. Cuando ya lo entendemos. Entonces, la palabra del Señor dice que en Ezequiel 18:4 que la paga del pecado es muerte. O sea, el alma que peca, esa muere. Uno solo. Un solo pecado. Entonces, si un solo pecado nos condenó eternamente, esto quiere decir cómo el ser humano podría mantener una salvación después de adquirirla si dice la palabra que el ser humano seguirá pecando. ¿Por qué? Porque el ser humano está en corrupción. Nosotros tenemos una carne corrupta, por eso nos herimos, por eso nos duele cuando nos pegan o cuando tenemos un accidente o lo que sea. Por eso vamos en camino hacia la muerte. Exactamente. Esa misma corrupción que tenemos en el ser está en el hecho de las acciones. El ser humano no puede evitar del todo pecar. Puede apartarse del mal, ya buscando la fuerza en Cristo. Pero entonces, a ver, establecemos, la Biblia establece, la verdad establece que un solo pecado nos condenó. Y que por eso el Señor envió al Hijo para salvar a los pecadores. Envió a un justo para salvar a seres humanos pecadores. Esto quiere decir que al el ser humano adquirir la salvación de Dios, hay una forma que Dios estableció permanentemente para que ese ser humano que va a seguir cometiendo pecados no pueda volver a ser condenado. ¿Por qué? Porque un pecado que cometa después de adquirir la salvación, si la mentira estúpida de que el pecado quita la salvación, la mentira de los religiosos ignorantes, que no estoy diciendo que todos, sea porque a fuerza quieren ser ignorantes, sino porque no lo entienden. Cuando uno no lo entendía, era un idiota. ¿Por qué? Porque no estábamos perdiendo el tiempo. Estábamos condenados de pura gorra por no entender la verdad. ¿Y por qué no entendíamos la verdad? Los que ya somos salvos, porque en el mundo cristiano no se predica la verdad. Se predica que te va a prosperar el Señor, que Dios está con vos, que te van a mandar a Argentina y después a Australia. Que Dios te va a llevar a hacer cosas grandes y pasa tu vida y nada hiciste. Porque lo verdaderamente grande para Dios en este mundo es que uno sea puente para que otra alma se salve. Entonces, si el ser humano, lo dice la palabra, seguirá pecando el ser humano, Romanos 7, tiene una ley corrupta. Y cuando les digo que vamos a seguir pecando, los que ya creemos en Cristo, es que entendemos qué es el pecado para Dios. El pecado para Dios es un solo pensamiento inmoral. Una sola cosa que ya hicimos dentro de nosotros en el corazón es pecado. No es necesario que ya lo hagas explícitamente. Obviamente eso también es pecado, es aún peor, pero hablando de Dios, es un solo pensamiento inmoral, un solo mal pensamiento de cualquier cosa. Mentira, enojo, inmoralidad sexual, envidia, ira, lo que sea. Entonces, si es tan radical la ley para decir, me pecas una vez y quedas condenado, ¿cómo el Señor nos vuelve incondenables siendo nosotros y continuando siendo seres que pecan? Ese es el amor más grande que existe. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios para salvar a la humanidad? Un solo hombre que no haya pecado. Y que además de eso,
haya pagado el pecado que ya tenía condenados a todos los seres humanos. Esto lo hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. O sea, no pecó. Y la segunda parte de lo que consiste, en lo que consiste su salvación, es que ahora, ya logré la perfección, no pequé. Ahora, ¿cómo yo los salvo a ellos? Están condenados, ¿cómo hago? Ya. Ellos tienen que morir. Pero muriendo quedan muertos. No van a resucitar y no van a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque se les va a enjuiciar justamente. Simplemente van a pagar su mal. Entonces Jesucristo muere como un justo por los pecadores. ¿Y qué ocurre ahí? Se destruye la Matrix. Se destruye el sistema. Es una trampa hacia el pecado. ¿Por qué? Porque lo que hace Cristo es, yo voy a dar mi alma y me cargo todo lo que han hecho los seres humanos, espiritualmente, sobrenaturalmente, en la eternidad. Ahí ocurrió algo tan grande que obviamente en lo natural no podemos verlo, pero espiritualmente lo podemos imaginar. Entonces, Él siendo un justo se deja cargar todo el pecado de la humanidad, todo. Como que ya existimos y ya morimos, como que ya vivimos toda nuestra vida, hasta el último pecado de nuestra vida, hasta el último pecado si llegamos a los 90 años y aún no hemos llegado a los 90 años, pero si llegamos a los 90 y ya pecamos, eso ya se pagó. Se lo dejó cargar y Jesucristo fue condenado. Pero Jesucristo era inocente. Ahí es donde destruye la Matrix. Quiere decir que el efecto rebote de lo que pasó ahí mató al pecado. Así que ahora Dios establece una salvación sobrenatural. Que dice, el que tenga la justificación de mi Hijo, ya que Él eliminó el pecado, siendo un justo, Él es la piedra angular. Él es la clave, la contraseña. El que crea sin dudar en esa sustitución que ocurrió ahí, en esa victoria sobre el pecado, tiene vida eterna. Y se vuelve incondenable. Se vuelve incondenable. ¿Cómo es eso? Que lo que sea que haga esa persona, ya estando en Cristo, ya buscando el bien, ya sabiendo que la santidad es mi voluntad, ya sabiendo él que el mucho pecado en su vida solo le va a traer mal a su vida natural, ya entendiendo que lo que yo quiero es que se aparte del mal, ahora entiende él que nada de lo que haga, aun sabiendo que mi voluntad perfecta para esta persona es que busque el bien, ya sabe que nada que haga, ningún pecado que cometa, no importa la intensidad, no importa la falla, no importa el error, no importa la cantidad, esto estamos hablando estrictamente del alma, no importa qué es lo que vaya a hacer en su vida, cómo vaya a fallarme, no puedo volver a condenarlo, porque mi hijo fue condenado por él, y él lo creyó. Ahí se logra la justicia para mí, dice Dios Padre. Así es que el Señor salva a un ser humano, cosa que la mayoría no entiende ni sabe, porque tristemente no oyen más que idiotadas en las prédicas, cosas que se enfoquen aquí en la tierra, que esto, que lo otro, que Dios te va a bendecir. Comparado con la salvación del alma de una persona son tonterías, ya que toda la vida puedes estar oyendo ese tipo de cosas y te vas al infierno. ¿Por qué? Porque Jesucristo no pudo justificarte. Entonces, el ser humano, que sigue siendo un pecador en lo natural, ya es un justo delante de los ojos de Dios al ser justificado por Jesucristo. Ya no le debe nada a Dios porque toda su vida la cargó Jesús y la justificó. Porque Dios lo que mira en vos es la perfección de su Hijo que aceptaste al creer en el Evangelio. En esta cuenta te lo explico en cada video. Esto es lo más importante de la verdad de Cristo. Y si no lo entiendes, nada estás haciendo.